Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi pregunta es la siguiente. En la Biblia dice que Dios no necesita probar a nadie para saber si somos buenos o no, pero también dice que debemos pasar por pruebas para ser puros. Entonces, si Dios no necesita de probarnos, ¿por qué nos pasan tantas cosas? ¿Será porque es producto de nuestros pecados? Espero su pronta respuesta. Estefanía, desde Colombia. Estefanía, muchísimas gracias por tu pregunta. Primero que todo, como estamos hablando anteriormente con la persona que llama diciendo que su hermano estaba en la cárcel, pues toda acción tiene una consecuencia. Y la palabra de Dios bien nos dice en la carta de San Pablo a los romanos que la consecuencia del pecado es siempre la muerte, es siempre la muerte. Dios no quiere que muramos, Dios no quiere que vayamos al infierno, Dios no quiere que experimentemos dolor, que experimentemos enfermedad, Dios no quiere eso. Tanto así que San Agustín decía que la gloria de Dios es el ser humano completamente vivo. Dios no es un Dios de muertos, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos capítulo 12, Dios es un Dios de vivos. Entonces, cuando personas dicen, no, que ¿por qué rezar a los santos? ¿Por qué rezar a la Virgen si están muertos? No están muertos. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y Dios conoce lo que hay en el interior de cada ser humano. De nuevo volvemos a 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Nosotros vemos las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y Dios sabe lo que nosotros necesitamos y permite las pruebas, no las manda, las permite siempre para nuestro bien. La palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 13, fíjense qué interesante lo que dice la palabra de Dios. De nuevo, la carta de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 3, dice así, vamos a ver aquí rapidito. Vamos a ver aquí. Bueno, el caso es que dice, caramba, ¿dónde se metió? Se me escondió. No. Yo lo voy a encontrar. Aquí está, el que persevera alcanza, ¿no? O sea, el que persevera alcanza. Dice que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me mandó la prueba. Porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Dios no manda pruebas, Dios las permite. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenemos libre albedrío, tenemos libertad de escoger entre el bien y el mal. Y si escogemos el mal, pues vamos a tener pruebas que son negativas. Y si escogemos el bien, vamos a tener pruebas que son positivas, son bendiciones. Ahora, nos podemos preguntar, ¿y por qué la enfermedad? ¿Y por qué los dolores? ¿Y por qué las angustias? Porque de alguna forma no solamente puede ser que sea nuestro pecado, puede ser el pecado de otras personas que han influenciado negativamente o tal vez de otra forma positivamente en nuestras vidas. Estamos interconectados de muchas maneras y al igual que las moléculas del mismo cuerpo, cuando una sufre, las demás sufren. Cuando una experimenta gozo, por ejemplo, las demás en alguna forma también experimentan las consecuencias de ese gozo. De ahí que el Señor nos insiste que lo que hagamos por el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos por el mismo Jesús. Entonces, a tratar de hacer el bien, a tratar de hacer la voluntad de Dios, y ustedes, papás, sobre todo, a tratar de que sus hijos crezcan en estatura y en santidad, siguiendo el ejemplo de Jesús, que no vivió para Él, sino que vivió para el Padre, para hacer la voluntad de Dios, y para hacer servicio, para servir, para vivir en servicio a los demás.